Bueno, continuando con estos lineamientos de ciencias naturales, llegamos a la pedagogía y la didáctica, en donde el papel del laboratorio entra a jugar mucho en consecuencia con esos lineamientos que nos da el Ministerio de Educación Nacional. Mi nombre es Deiner Cardoso Zanabria, y pues vamos a continuar con esos lineamientos. Para comenzar, quiero que desglosemos un poquito la siguiente frase, en donde nos dice que los alumnos y el profesor, al igual que los científicos, van al laboratorio van al laboratorio para interrogar a la naturaleza con el fin de confirmar o rechazar sus hipótesis. Quiero comenzar diciendo que los alumnos y el profesor, esa comunidad entre enseñanza y aprendizaje, al igual que los científicos, vemos que los estudiantes son científicos en potencia al momento de que tienen sus interrogantes, tienen sus preguntas, quieren conocer y exponer el mundo, en donde el laboratorio, este sitio de aprendizaje, como lo es el laboratorio, cumple la necesidad de interrogar, tratar de dar solución a esos interrogantes que los estudiantes tienen para poder ejercer y poder crear así su propio conocimiento a través de este laboratorio. A la naturaleza con el fin de confirmar, como lo decíamos, o rechazar sus propias hipótesis que empíricamente, o puede ser ya con bases educativas, sea ellos mismos las han podido crear, ellos mismos han podido ser capaces de crear esos conocimientos para que los estudiantes puedan creer, puedan conocer todos y cada uno de esas clases de preguntas que tienen entre sí. Continuando, vamos a comenzar con tres de los grandes filósofos científicos del mundo, y gracias a ellos, pues tenemos muchas de las teorías que ya sean, no son teorías, sino que son realidades en el mundo de la física, matemáticas, astronomía y cada una de las áreas en donde ellos se desempeñaban. Para iniciar, vamos a comenzar con Immanuel Kant, tenemos después a Galileo Galilei, también a Gregor Mendel, en donde comenzando con Kant, el protocolo, la idea de él era la atención sobre el hecho de que no es posible conocer sino aquello que tiene la razón o una razón previa, ¿cierto? El instrumento tiene el papel de confirmar o falsear las hipótesis, nos decía él. Los instrumentos tienen la velocidad de decir sí es verdad o no, no es verdad. No, esto no tiene nada que ver con eso, sino es el hecho científico de poder crear o de poder decir que es verdad o es mentira. Tenemos también a Galileo Galilei con muchos de sus eh, experimentos que realizó a medida de su vida, en donde uno de ellos fue las famosas esferas moviéndose para poder mirar la gravedad de la Tierra con el fin de rechazar las teorías que tenía Aristóteles equivocadamente al afirmar que los cuerpos pesados caen más rápidamente que los livianos, en donde en la Tierra debido a su gravedad. También tenemos a todos estos personas, todos estos físicos, matemáticos, en donde nos dicen todos y cada una de sus experiencias, donde con simplemente pensar y decir, va a pasar esto o va a suceder esto, ellos lo realizaban y lo podían hacer. Entonces, el laboratorio, los experimentos que ellos realizaban, entran a jugar un papel muy importante en la vida de cada uno de ellos, porque es el sitio, es el lugar en donde ellos podían decir, sí, es verdad, no, no es verdad. Podían dar la veracidad que se debiese al caso de que estuvieran haciendo en el caso de Galileo, o podían decir que simplemente no. Y también tenemos a Gregor Mende, en donde antes de hacer sus experimentos con sus plantaciones de guisantes, esos eran los experimentos de él, que el hecho era hacerlas mediante ciertos arreglos cuidadosamente diseñados, ¿cierto? Su huerta se convertía en el laboratorio, suponía que los resultados iban a obtenerse, pues ya se construyó poco a poco y poder entender los organismos vivos que heredan las características físicas, donde por medio de las plantas eh, van a heredar esas características de una a otra tipo de planta. Continuando, tenemos los interrogantes de todos y cada uno de los estudiantes, ¿cierto? El laboratorio escolar no puede actuar de manera diferente si el estudiante no va a un laboratorio con su mente bien preparada. ¿Cómo sabemos que estos estudiantes tienen sus mentes bien preparadas? Pues es fácil. Si las hipótesis que ellos creen, ellos dicen que si llega a cabo tales y tales, podemos decir que toma tales y tales medidas, ¿cierto? Ellos están diciendo que ellos ya van preparados, que ellos ya llevan todos sus conocimientos
en, eh, en su cabeza y no quieren realizarlos, no quieren simplemente ponerlos a prueba. No podemos realizar un buen laboratorio con esos estudiantes. Esos estudiantes deben llevar sus mentes con sus preguntas, con sus ganas, con sus entendimientos de poder realizar, de poder decir, el laboratorio nos va a servir para poder afianzar, para poder dar solución, para poder dar respuesta a cualquier tipo de pregunta que ellos tengan. Así es como el compromiso intelectual entre el estudiante y las observaciones del laboratorio debe ser muy, muy de la mano, muy arraigada en el poder decir, mediante la observación, mediante el análisis, mediante las preguntas y las conclusiones, poder dar el sentido que tiene esos laboratorios. Y el profesor es ahí donde debe orientar a sus estudiantes, debe orientar a sus alumnos para que ellos mismos diseñen los experimentos. Para esto es necesario pues comprometernos, ¿no? Con una pregunta. Debe sentir la curiosidad física del científico, debe sentir esa imperiosa necesidad de la respuesta a ese interrogante, en donde el funcionamiento es una capacidad de razonar. Los estudiantes deben ser capaces de razonar, deben ser capaces de decir sí podemos dar solución a esta incógnita que tenemos. ¿Por medio de dónde? Por medio del laboratorio. Si en la escuela pues se crea de principio la posibilidad del alumno pregunte mediante alguna perspectiva, mediante algún mundo, mediante algún eh, sapiencia que tenga. Es allí donde poco a poco los estudiantes van a poder decir, sí, podemos solucionar. ¿En dónde? En el laboratorio. Llega donde llegamos al caso de Luis Pasteur, a la casualidad. Fue la capacidad del científico de aprovechar una oportunidad de lo sucedido en las casualidades. Las casualidades en donde suceden, como su nombre lo dice, es una casualidad. Algo que ocurrió porque sí, o algo que ocurrió porque no. En este caso tenemos a Pasteur con la historia que nos llega en el concepto de la vacuna. Esa, la producción de la primera de ellas, es precisamente uno de los hallazgos más famosos a nivel mundial e histórico. Analicemos con el fin de otra perspectiva acerca pues, del trabajo de los laboratorios, en donde Pasteur era un profundo convencido de que la teoría de generación espontánea era, en sus propias palabras, una quimera, o sea, no se podía realizar, era algo que no existía. Pues dentro de estos palabras más, palabras menos, pudo realizar por medio de sus experimentos en sus laboratorios la siguiente manera. El cólera, por medio de las gallinas, era originario presente a microorganismos que se podían observar a través de microscopios en la sangre de un animal enfermo. Es así como por medio de muchas falencias, pues las gallinas morían. Por medio de alguna vacuna que él inventó, Pasteur, pudo dar la casualidad de que la gallina que fuese inyectada no moría, sino que simplemente seguía viviendo poco a poco a través del tiempo, ¿sí? Por medio de esta vacuna, que fue una casualidad de la vida, por X o Y motivo, que se regara, que la dejara pasar más de la cuenta, que le diera más centrifugación en todo este lugar o todos estos sucesos que sucedieron en el laboratorio, él pudo inventar esta vacuna. Continuando así, llegamos al marco teórico que permitirá que los estudiantes se beneficien, que sean capaces sean capaces de algunas actividades en el laboratorio en alguna de las siguientes formas. Son tres formas. La primera, que es observando efectivamente lo que desde su teoría o desde sus pensamientos, desde su sinopsis, se suponía que debería suceder. Ahora, según el Ministerio de la Educación Nacional, confirma su teoría donde ellos pues sean capaces de crear todo lo que ellos piensan. La segunda es observando que no se cumplen sus predicciones. Lo que ellos pensaban que iba a pasar, pues simplemente no pasó. Y la tercera es observando un fenómeno inesperado, en donde sin querer puede ser que suceda o puede ser simplemente que no suceda. Para ello es que el laboratorio debe implementarse en todos y cada uno de los lugares en donde estemos con la educación. La educación debe ir de la mano. El sentido científico de los estudiantes debe ser tan capaz como el del escrito, el del habla, el del dibujo. No, también debe el científico ser aún más motivador de que los estudiantes
puedan tener una experiencia en un salón de clases, ¿sí? Así no haya un laboratorio, pero puedan tener una experiencia con el mundo en contexto, con el mundo real, en donde los estudiantes puedan decir, wow, me encantó esta experiencia, me encantó las ciencias naturales, y eso es lo que nos dice el Ministerio de Educación Nacional. Los lineamientos nos dicen que el estudiante debe ser un científico capaz de crear y poder decir, es verdad lo que pienso, es verdad lo que no pienso, poder dar su mismo punto de hipótesis. Gracias.